Buenas, volví. En este video lo que quería hablar es sobre la masa y la diferencia que tiene con la Tierra y las distintas formas de colocar una fuente de energía, ¿no? Las pilas o cualquier tipo de fuente de energía que usemos para cualquier proyecto, ¿sí? Y entender un poquito la posición donde colocamos la masa o a qué llamamos masa, ¿sí? Normalmente cuando tenemos una pila, tenemos el punto de referencia de masa o común, que lo tenemos ahí, es el cable negro, ¿sí? Y lo que hacemos es medir el voltaje o la diferencia de potencial que tiene una pila, que en este caso son de 1,5 estas, ¿sí? ¿Por qué lo titulo así? ¿Dónde ponemos la masa? Porque normalmente uno a veces piensa que la masa siempre es la parte negativa, ¿sí? Que la ponemos ahí y bueno, y ahí siempre medimos la tensión de cuánto es. Pero a veces en electrónica suele pasar que necesitamos unas corrientes que vayan para un lado y otras corrientes que vayan para otro lado, ¿sí? En distintas direcciones. Que hagan un trabajo o un trabajo contrario o cualquier otro tipo de trabajo que no es el cotidiano, el normal. ¿Por qué digo cotidiano y normal? Porque a veces cuando nosotros queremos encender una LED, bueno, lo que hacemos, por ejemplo, si yo tendría que usar esta pila, está bien, 1,5 para una LED no alcanza, vamos a usar este ejemplo de los 3, por ejemplo. Entonces, si colocamos una resistencia, ahí, una resistencia y ponemos un diodo, emisor de luz, entonces cuando lo conectamos el positivo acá y nos vamos a masa, se cierra el circuito y ahí enciende la LED, ¿sí? Acá puede ser 330 ohmios o 220 ohmios o 1K y va a iluminar en distintas intensidades. Cuanto más resistencia pongamos, menos va a iluminar. O no ponemos nada, porque 3 voltios también estamos dentro de los parámetros que puede tolerar una LED sin quemarse, ¿sí? Bueno, pero en este caso, como medimos la tensión desde acá, desde este punto, lo llamamos masa, el punto 0 volt. Pero ¿qué pasa? Hay a veces que te vas a encontrar con fuentes simétricas, por ejemplo, ¿sí? Y casi siempre uno está acostumbrado a estos caminos, que son los típicos. Por ejemplo, una linterna tiene esto, tiene 2 pilas, ¿sí? En serie y bueno, y ilumina con un foquito. ¿Cómo tenemos acá? Pero ¿qué pasa cuando encontrás esto? Vos decís, uy, acá ¿qué pasó? Me cambió todo. Porque la masa la colocamos en el medio y tenemos una simetría, una fuente simétrica. ¿Y una simetría por qué? Porque tenemos 2 pilas de 1,5, ¿sí? Que están sumadas en tensión siempre y cuando la masa sea de acá. Si ponemos la masa acá o el común y medimos hasta acá, tenemos una diferencia de potencial de 3 volt. Pero si yo pongo la referencia de acá y mido para allá, tengo más 1,5 o 1,5 positivo. Pero si tomo la referencia de acá y me voy para el otro lado, tengo menos 1,5. Entonces vos te preguntarás, y digo, pero yo para qué quiero esto, una cosa para un lado positivo, para la otra negativo. Bueno, en electrónica se usa mucho. Por ejemplo, yo acá tengo un proyectito de un preamplificador, un 4558 si no me equivoco, que se usa para filtros. Y ahora les voy a pasar un poquito de mi canal. Los caminos cortos, sencillos, podrían ser 2 integrados, que son sumamente económicos. Y acá está funcionando con una fuente simétrica. ¿Sí? Lo que vamos a ver, que sería esto. Vamos a contar un poquito el diagrama. Pero obviamente que como son 2 baterías de 9, van a ser 9 voltios de cada lado, más 9 y menos 9. ¿Sí? El punto de masa lo tengo acá. Es una fuente que ahí está enchufada. Y ahí está el rojo y el negro, ¿sí? El rojo de una pila, de una batería, con el negro de la otra, forman la masa. Y el positivo, el rojo de acá, va a la línea positiva y el otro negativo de la otra pila va al negativo, ¿sí? Acá se nota, creo que el negativo de esta va ahí y acá el positivo. Vamos a tener que bajar un poquito el volumen porque si no se
tenemos dos integrados. El 555 va a trabajar en mono. Hace un poquito de ruido porque en la protoboard siempre las cosas a veces hacen mala masa. Mala masa. Ahí escuchan siempre ese nombre, ¿no? La mala masa. Y bueno. Y por eso hace esos ruidos. Bueno. ¿Qué pasa si la masa o la referencia la tomamos desde acá? Entonces cuando tomamos con el multímetro nos va a dar menos 3 voltios. Pues ponemos la referencia desde acá, como el punto cero de acá. Y si vamos para el otro lado, las pilas cuando vamos de mayor a menor vamos perdiendo. Entonces si veníamos de 3 volt, si venimos de 0 volt, porque la estamos tomando como 0 volt, perdemos 1,5 menos 1,5 y menos 1,5 menos 3. ¿Sí? Entonces venimos de 0 y nos vamos a menos 3 voltios. Es como una corriente que va hacia el otro lado. Y acá hay una simetría. ¿Sí? Es una fuente en la cual yo estoy usando menos 1,5 para un lado y para el otro lado más 3. ¿Sí? Que este ejemplo lo vamos a ver acá. Ahora en un minutito ya lo voy a... ¿cómo es? Lo vamos a medir con el multímetro y ahí vemos lo que está pasando acá, ¿no? Así que bueno, este es un proyecto de audio con una fuente simétrica, ¿sí? Para pasar la música y eso no tiene nada digamos, de raro. Solamente, bueno, lo nuevo sería que ustedes generalmente los ven con una sola batería y acá tiene dos funcionando en lo que es una corriente, un voltaje negativo y uno positivo. Pero acá hay otro trabajito, acá hay otro proyecto, que está lindo que yo lo venía pensando hace bastante y no lo suelo ver en internet, en YouTube. Puede ser que lo hayan hecho, pero la verdad que no lo he visto de esa manera, que ahora se los muestro. Bueno, vamos a poner un poquito de pausa acá, porque si no se mezcla mi voz de acá con la voz del otro Ariel. Así que bueno. Lo que voy a hacer es pasar la fuente para el otro proyecto. Acá teníamos el punto central, esta es la unión que yo les decía, y acá vamos a tener el positivo y el negativo, el voltaje negativo. Vamos a venir para este lado. Voltaje negativo lo tenemos que poner, espera un segundito porque estoy con una sola mano. A ver, vamos a venir para este lado. A ver acá. Y tenemos el negativo, lo vamos a colocar en este botón, que ahora yo les cuento cómo está armado. Esta unión de positivo y negativo de ambas pilas es el punto masa, ¿no? El punto neutro. Vamos a ponerlo acá. A ver si me lo deja pinchar. Ahí espero que haya hecho conexión, si no ahora lo revisamos. Y acá venimos con ¿quién? Con el positivo, voltaje positivo. Ahí se encendió y ahora lo voy a apagar para comentarles de qué se trata esto. Bueno, entonces, estamos parados, a ver si estamos acá. Estamos parados frente a dos baterías de 9 volt. Vamos para este lado, porque tengo el dibujito del otro lado de la carpeta. Y acá. Estoy con un SCR o tiristor, que es un semiconductor. Ustedes lo conocen. Para aquellos que no lo conozcan, es un semiconductor el cual funciona como una especie de transistor, pero que no se apaga. Es decir, lo activamos y el tipo sigue laburando. Es decir, yo lo activo y por más que apriete, haga lo que haga, siempre queda prendido, ¿sí? Por más que yo vuelva a insistir. Y es más, ustedes saben que como esto es un pulsador y se levanta, si era un transistor común, teníamos que dejar el dedo apretado, ¿o no? Cuando yo soltaba, ¿qué pasaba? Se apagaba todo, porque no es un botón que se trabe, esto es un pulsador. Y sin embargo, miren cómo quedó prendida la LED. Y quedó y no se va a poder modificar a menos que cortemos el suministro, ¿sí? Que esto normalmente es lo que pasa en los videos, ¿sí? De YouTube, que le cortan. Ahí vamos a veces es tan sensible la puerta de la compuerta o puerta que se llama gate del tiristor, que a veces puede pasar que cuando conectes se te active, ¿sí? Te quede activado.
Y eso hay que regularlo bien con resistencias para que no haga ese efecto de encenderse justo cuando lo estás conectando. Bueno, ¿por qué tiene dos botones esto? ¿Sí? Porque ya se habrán dado cuenta de la manera como yo estuve apretando, ¿no? Por uno lo activaba y con el otro botón lo desactivo. ¿Sí? Este es un proyecto que se puede usar tranquilamente para cualquier lámpara, ¿sí? Para cualquier proyecto que quieras manejar un relé, por ejemplo, y manejas una lámpara de alto voltaje, ¿sí? Porque esto no sé si banca 220, creo que es, no sé, de 100 y pico, no me acuerdo de cuánto voltaje aguanta, pero sí podés usarlo para hacer cosas de menos potencia o manejar, por ejemplo, después un triac, y ahí sí, a través de un optocoplador, perdón, de triac, y ahí sí manejas potencias elevadas y manejas lámparas, motores. Así que bueno, con este apagamos, con este encendemos. ¿Cómo funciona este proyecto? Funciona así. Nosotros tenemos una LED conectada a positivo con una resistencia. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo hacemos para que la LED encienda? Necesitamos de este lado, ¿qué? La masa, o sea, el punto neutral, ¿sí? Hoy no le llamo tierra. Eso es lo que le va a llamar la atención. Porque a veces decía yo positivo, la resistencia, la LED y la tierra, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito sobre tierra y masa. Bien, entonces acá ¿qué pasa? Necesitamos la parte neutral, ¿no? Para el retorno de esa energía que va. Eso sería un circuito cerrado. ¿Cómo lo cerramos? Y bueno, el tiristor que va a tener un cátodo, un ánodo y un gate. El cátodo es la parte negativa, o sea, la parte neutral que necesita, y el ánodo es el positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ir a conectarlo. Lo tenemos que ir a conectar, digamos. ¿Y por qué necesitamos conectarlo? Para que se encienda la LED, porque funciona como un interruptor, ¿sí? Entonces, bueno, sería lo siguiente. Nosotros tenemos una fuente simétrica, como vieron del otro lado de la hoja, que habíamos hecho la simetría, ¿no? El punto neutral lo tomo en el centro. Tengo 9 positivo para un lado y menos 9 para allá, siempre y cuando yo lo mida desde acá. Bien, entonces ¿qué pasa? Cuando apretamos el botón, el pulsador, sale la corriente y pasa por 100K y activamos gate, es decir, la compuerta. Acá lo voy a apagar. Entonces enviamos positivo gate y se enciende. Y por más que apretemos, nunca se va a apagar, a menos que cortemos la corriente como les mostraba. Que esto es normalmente en YouTube, te muestran esto, de cortar la corriente. Pero acá yo no estoy cortando nada, no estoy sacando el cable. Le estoy sacando el trabajo al tiristor. Se lo saco, es decir, él se va a quedar trabado, es decir, trabado que sería como conectado, pero se lo sacamos con el otro. ¿Por qué? Porque hacemos es como absorber la energía, por decirlo así. Absorbemos su energía, ¿sí? Le sacamos justo la energía que él necesitaba, le sacamos el trabajo porque absorbemos su energía. Siempre y cuando apretemos el botón, ¿sí? Apretando el pulsador, acá tenemos 100 ohm. ¿Por qué la diferencia? Uno 100K y el otro 100 ohm. Porque necesitamos que haya muy buena corriente de este lado, bien bajita la resistencia, para que haya el retorno de energía y le saquemos el trabajo al tiristor y él se apague. Por eso con uno encendemos y con el otro apagamos. Con el de apagar nunca voy a encender, nunca. Porque él necesita, ¿qué necesita? Una corriente positiva en gate, en la puerta. Le damos una entrada positiva a gate, entonces ahí se activa. Y ahí queda activado, Yo por más que toque, no pasa nada. Se activó y ahí queda activado. Entonces para desactivarlo, envío una corriente negativa, ¿sí? Supongo que debe existir este video, porque la verdad que es muy simple, muy básico, pero normalmente yo veo que los tiristores lo que hacen es cortarle la corriente al ánodo o al cátodo, lo cortan, lo abren para cortar, y no lo cortan de esta manera, ¿sí? Porque usan solamente una fuente. Por eso acá con dos fuentes podemos hacer este tipo de trabajo. Y ahí se darán cuenta cómo la electrónica
Maneja distintos valores de voltajes, distintas direcciones de corriente, ¿sí? Va para un lado, para el otro. Y esos son los beneficios que se usan. En una computadora, imagínense el despelote, o no solamente computadora, módem, no sé, todo que maneje procesos de información. Y hay otros artefactos también o aparatos en donde se manejan distintos tipos de voltajes. Creo que he visto en DVD, en reproducción de DVD, voltajes positivos y negativos, distinta variedad, 12 voltios para los motores, 5 para lo que es control, entonces va variando. Bueno, pasamos acá. Vamos a medir, acá tenemos el multímetro. Este es un circuito simple de 3 pilas, en donde encendemos un foquito, ahí conecté el cable. Si yo aprieto el interruptor, la diferencia de potencial de un lado y el otro es de 3 volts. Vamos a medirlo. Téngame paciencia con la conexión porque la verdad que a veces vamos a poner la masa ahí o el común y ponemos acá a medir el voltaje en el positivo acá, de un lado al otro. Y ahí nos va a marcar, espera un segundo porque se está moviendo completamente todo. Tendría que ser 4,5, ¿no? Por la suma. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene un poquito más? Porque a las pilas siempre las empresas le ponen un poquito más. Porque cuando están desconectadas, va a tener los 1,5 que piden, ¿no? Pero cuando vos la conectes, el 1,5 baja. Entonces le van a poner un poquito más para cuando las hagas trabajar, te den sí o sí el 1,5 que necesitas para encender lo que vos quieras, ¿sí? Eso a nivel comercial, digamos, a lo que es cumplir con lo que te piden los aparatos. Bien, cuando nosotros pasamos este cable acá, yo ahí bajé la tensión, me fui a 2 pilas solamente, esta quedó ahí nomás. Entonces el foquito prende un poco menos, no sé si se nota porque la verdad que brilla en ambos casos, pero ahí creo que se va a notar que brilla mucho más que en este caso. Pasa que estoy tan cerca que bueno, parece igual. Entonces si nos paramos en este punto, ya acá el voltaje bajó a 3,1, ¿sí? Más cerca de 3. Y si nos vamos al tercer clavo, a este, acá medimos, nos da 1,5, 1,6, ¿sí? En donde, bueno, apretamos y ya la luz prende muy poquito porque ya bajamos mucho la tensión. Bueno, volvemos a poner el cable acá y vamos a marcar otro punto en común. Un punto de masa distinto. Vamos a poner el positivo acá, pero ahora la masa no está acá. Vamos a ponerla acá en el medio. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? A ver que haga bien conexión, porque tiene que ser buena conexión, si no, no nos va a decir nada. Ahí. Si yo mido esto, ¿cuánto nos dice? 3,1. ¿Sí? 3,1 ¿por qué? Y porque estamos con 2 pilas de 1,5. Si yo corro este positivo y lo pongo de este lado, si toco ahí, si toco esto, miren lo que me da. Menos 1,6 o menos 1,5. ¿Sí? ¿Qué significa? Y bueno, porque yo el punto central, punto neutro, digamos, lo considero acá, el común. Entonces cuando mido en la diferencia de potencial de acá a acá, me voy para abajo, ¿sí? Es decir, que me voy para menos 1,5. Y de acá, que es el 0, me voy, por ejemplo, si toco este, ¿a cuánto me voy a ir? A 1,5. ¿Por qué 1,5? Y porque es solamente esta pila, de acá a acá. Ahí tengo 1,5. ¿Sí? Ahí. Después tenemos, como vuelvo a repetir, acá tenemos 3. 3,1, ¿sí? Y si me voy para allá, vamos a tener menos 1,5 o un menos 1,6. Bien, cambiemos, pongámoslo acá. Ahora, de este lado, a ver si hace buena masa. Bien, cuando tocamos, ¿qué nos da? Si el punto de referencia 0 volt es de ahí hasta acá, ¿cuánto tenemos? Una sola pila, positivo 1,5. Si nos vamos para el otro lado y medimos la diferencia potencial del punto común negro al rojo, nos da menos 3,1.
¿sí? Por eso les digo que esto yo lo titulaba ¿dónde ponemos la masa? Dependiendo de lo que se haga, ¿sí? Acá al costadito, espérame un segundito que acá se lo filmo, perdón por el movimiento de cámara, ¿eh? Bueno, tierra. Le pongo un signo de pregunta, tierra. ¿Por qué tierra? El otro se llama masa. Bueno, acá lo que hacemos es el punto de referencia desde donde se mide el voltaje, la masa, ¿sí? En la pila ya lo había mostrado así, con dos pilas, en un punto central, en un punto que va para el otro lado, ¿sí? En un punto que está... En un punto que no es simétrico, sino que está en cualquier lado y ahí te marca los distintos voltajes. La Tierra. La Tierra es, que muchos lo han escuchado, es la jabalina. Es un coso así atado y es una varilla, una jabalina que va dentro de la tierra donde crecen las plantas, ¿sí? La Tierra, esto es tierra. Que normalmente a veces la masa se conecta con la Tierra y por eso todo el mundo le dice, bueno, masa es igual a Tierra y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero la Tierra es tierra y la jabalina va a estar clavada en la Tierra para las descargas, para evitar que una persona se pueda electrocutar, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos, qué sé yo, el típico ejemplo era que te ponían la lavadora de la ropa, ¿sí? Y una persona venía, tocaba, y si no había una tierra de protección, se electrocutaba todo el chasis. Entonces venía la persona y como la persona es conductora, pasa por su cuerpo y llega a la tierra, ¿sí? Llega a la tierra y ¿qué pasa? Descarga toda la energía por el cuerpo de la persona. Pero ustedes notan que hay unos enchufes que son, lo estoy marcando al revés, ahí. Esto lo consideramos tierra, ¿sí? Y acá teníamos la fase y el neutro en un enchufe. Entonces la tierra es eso, es el camino, el tercer camino que hace que la energía no vaya al chasis de un aparato y que una persona se electrocute, sino que se vaya a una jabalina. Esto en las casas deberíamos de tener todos una buena instalación de jabalina a tierra para que justamente los aparatos descarguen su energía ¿cómo se llama? No por nosotros, sino a través de la jabalina. Porque nosotros somos una resistencia. Y si la jabalina, si supongamos que, no sé, por alguna casualidad, la fase llega a tocar la parte de lo que es el chasis, la corriente no va a venir por nosotros si está bien puesta la jabalina. Porque como nosotros somos resistencia, y acá hay cero resistencia, porque va derecho a una jabalina a través de un cable, entonces el electrón dice, no, porque si paso por la persona me va a costar más porque él es una resistencia. Pero si paso por un cable hay menos resistencia o casi nula, entonces voy por este lado que es más rápido, ¿sí? Porque siempre el electrón va por el lado donde menos le cuesta ir. La corriente va por donde menos cuesta ir, siempre. Entonces por esa razón las personas salvan su vida justamente por una jabalina enterrada en la tierra. Entonces, bueno, por esa razón, muchas veces nosotros decimos masa y tierra es lo mismo, porque a veces la masa la enchufan o la conectan con la tierra, ¿sí? Pero son dos cosas distintas. La masa acá la hacemos en un proyecto de electricidad o de electrónica, es el punto de referencia con respecto al positivo, a ver cuánto nos va a dar, ¿no? Es decir, bueno, en este caso no es con respecto al positivo, sino un negativo, por eso nos da menos 1,5. Y de este punto a este punto nos da más 1,5. ¿Sí? Así que bueno, espero no haberlos aburrido con esto. Acá volvemos a ver el tiristor, si lo quieren repetir en su casa, porque es el proyecto que más se comprende, digamos, esto de la doble fuente y una fuente simétrica, en donde con uno le damos el trabajo a que se encienda y ya no lo podemos apagar, y con el otro botón sí lo podemos apagar porque le estamos sacando su trabajo, ¿no? Le estamos como chupando o absorbiendo esa corriente que él necesitaba positivo por lo que es la puerta gate, ¿no? Que sería gate del tiristor. Entonces con este siempre lo vamos a apagar y nunca lo vamos a encender porque hace el efecto contrario.
Encendemos con uno. Bueno, no sé si, si acá ya moví todo. Y ahora... Ah, se me desconectó el... Estoy apretando fuerte los botones. Ahí lo voy a conectar. Recuerden que Gate es muy sensible y por esa razón a veces cuando conectas se enciende. Con este apagamos y con este encendemos. Apagamos y con este encendemos. Y con este apagamos, ¿sí? Así que bueno, ahí vieron un ejemplo de una fuente simétrica funcionando para un proyecto, ¿no? Cómo se usa el voltaje positivo y el negativo. Y en esto, bueno, no se descubre tanto porque es simplemente la conexión, pero todo pasa dentro del circuito integrado, así que eso es más difícil de verlo. Así que bueno. ¿Qué otra cosa por las dudas? Si apretamos los dos botones al mismo tiempo, no va a haber cortocircuito porque recuerden que hay resistencias. Entonces, por más que se cierre todo el circuito y pase de una pila a la otra o de una batería a la otra la energía, no va a haber un circuito cerrado en el sentido de cortocircuito, sino que va a haber una ley de Ohm, justamente porque tenemos resistencias, va a haber caída de voltaje, ¿sí? Entonces no va a haber un cortocircuito. Bueno, creo que nada más. Espero que no los haya aburrido. Se vendrán nuevos videos. Esto lo quise hacer más que nada porque a veces uno viene con conocimientos básicos de años que los va llevando y después descubre cosas nuevas. Es decir, el punto neutro está acá, o está del otro lado, o está acá. ¿Sí? Depende de dónde lo tomemos nosotros, ese común o esa masa, ¿no? Y la diferencia con la Tierra, porque la Tierra, recuerden que es como el camino a Tierra, justamente. Así que bueno, espero que sea claro y si no, me lo dejan en los comentarios. Como siempre digo, lo que sé lo cuento y lo que no sé lo averiguo y después te lo cuento, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por todo. Somos cada vez más, así que eso me pone muy, muy feliz, muy contento para poder transmitir lo que yo fui aprendiendo con el tiempo. Y bueno, si ustedes saben algo que yo no sepa, me lo dejan en los comentarios también, porque esto es un vaivén, ¿no? de información. Yo te paso información a vos y vos a mí, y porque compartir la información es lo mejor para crecer juntos en esto. Y bueno, en todas las cosas, ¿no? Pero en lo que es electricidad y electrónica, la verdad que es un buen tema porque recuerden que esto no va a morir nunca. Nunca va a desaparecer. El ser humano sí o sí necesita de la energía eléctrica para todo el progreso. Fíjense cuántos aparatos existen en nuestra vida hoy que usan electricidad y electrónica. Así que bueno, imagínense. Bueno, nada más, no los aburro. Ya les dije que hablo mucho, así que ténganme paciencia, ¿sí? Porque van a decir, este no se calla nunca. Así que bueno, con toda la humildad que me sale de adentro, es decirles a todos los que ya están en mi canal que son bienvenidos y que siempre voy a estar para las dudas y siempre ayudando, siempre en el marco del respeto cuando hablamos de críticas para que nadie se ofenda, ¿sí? Yo como ser humano me puedo equivocar en cosas, y si me equivoco, por favor, está habilitada la manera de corrección a partir de ustedes, que no hay ningún problema. Hay chicos que vienen de otros canales muy importantes que la verdad que me dejan muy feliz recibirlos porque son gente grande ya, ¿no? Grande en el sentido de que saben mucho más y que manejan informaciones mucho más avanzadas, más complejas, circuitos más complejos, y eso me pone contento poder compartir con ellos también, que tienen mucho conocimiento. Así que bueno, les mando un saludito a todos y gracias, nos vemos en un próximo video. Chau.